Buenos días, hermanos. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Continuamos, hermanos, con nuestro estudio sobre la segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses. Estamos aún en el capítulo 1, aún en la sección, los versículos del 5 al 12, el justo juicio de Dios. Lo primero que vimos es que entrará en ese reino solamente aquel que es digno. Y vimos que no es que nosotros seamos merecedores por nosotros mismos, sino que es gracias a la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo que nosotros seremos dignos. De hecho, la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, la palabra de Dios dice, versículos 12 al 14, acompáñenme allá. Colosenses 1, del 12 al 14. Esto bajo el contexto de para que seáis tenidos por dignos de su llamamiento. Bueno, dice ahí en Colosenses 1, 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Entonces, hemos sido llamados, hemos sido trasladados, depende de nosotros. Que no perdamos aquella nuestra herencia. Que nuestro nombre que está escrito en el libro de la vida no sea borrado. También, después de lo que vimos, aunque de forma breve, ahí en 2 Tesalonicenses 1, versículo 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribuyen. Así que es justo para Dios pagar con tribulación a los que nos atribuyen. Si usted se fija en el Antiguo Testamento, a cualquier nación que intentó o subyugó al pueblo de Israel, Dios lo destruyó. Si usted recuerda primeramente en Egipto, cuando son reducidos a esclavitud, y cuando se da la orden de aniquilar a los niños, Dios los atribuyó a ellos. Ellos pensaban disminuir a Egipto, pero Dios los liberó con mano poderosa, con brazo extendido. Y la nación, Faraón y su ejército quedaron todos postrados en el mar. Todos destruidos, toda su fuerza, todo su poderío. Si vamos al Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 8, capítulo 9, comienza la muerte del primer mártir, Esteban. Y todos ponen sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Saulo no solamente consintió en su muerte, no solamente guardó las ropas de ellos, sino que desde aquel día encabezó la persecución contra los discípulos, contra la iglesia, contra hombres y mujeres, y entraba casa por casa y los arrastraba y los llevaba a los tribunales y los obligaba a blasfemar el nombre de Dios. Y para que murieran, dice, yo di mi voto, dice Pablo. Y lo enfurecido contra ellos sobremanera los perseguía en las ciudades extranjeras. Hasta que en Hechos capítulo 9, respirando Saulo una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, y trayendo la autoridad de los sumos sacerdotes para perseguirlos en Damasco, se le apareció Jesús y dijo, yo soy Jesús que te persigue. Lo único que estás haciendo es darle patadas a una punta de hierro. Te estás haciendo daño a ti mismo. No vas a terminar bien. Entonces vemos que Dios es un defensor
en su pueblo. Desde antes con Jeremías. Jeremías, donde quiera era violencia y destrucción. Hablaban de él. Lo llegaron a meter en una cisterna. Y él lloraba. Pero ¿qué le había dicho Dios en el 1:18? No temas, yo te he puesto como ciudad amurallada, como torre de hierro y como columna de bronce. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para ayudar. Así que ese es el mensaje que se le está dando aquí en 2 Tesalonicenses 1:6. Ustedes son dignos del llamamiento de Dios. Ustedes se comportan como es digno de personas que van a ir al cielo. Su comportamiento es a la altura. Y están siendo tribulados, están siendo perseguidos. Pero es justo delante de Dios dos cosas. A ellos, pagarles por tribulación. Y a vosotros, versículo 7, los que estáis siendo tribulados, los que estáis padeciendo por causa del nombre de Jesús, por causa del Evangelio, daros reposo con nosotros. Oh sí, Josué dio la tierra prometida, ¿se acuerdan? Dio reposo. Anduvieron vagando 40 años por el desierto y pelearon muchas guerras, muchas batallas, mucha sangre, mucha muerte. Y luego entraron a la tierra prometida. Eso era sobre figura de lo que había de venir. Josué significa a Jesús, quien nos da el verdadero reposo y el verdadero descanso. Acompáñenme a la carta de los Hebreos, capítulo 4. Los versículos del 1 al 8. Llevamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Así que hemos sido llamados a ese reposo. Estamos dirigiéndonos a ese reposo, pero pudiera ser que no lleguemos. Así que tengamos temor. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Esto es el Evangelio como a ellos. Pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañados de fe, es decir, de obediencia, de entrega, de confianza en Dios, de sumisión a Dios, en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, creídos no entrarán en mi reposo. Aunque las horas suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó, que significa cesó. O sea, dejó de crear Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, era un reposo para el pueblo de Dios. Para que el que ha entrado en su reposo, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Así que está hablando de que ahora estamos siendo tribulados. Bueno, la iglesia en Tesalónica estaba siendo tribulada, y la iglesia en el primer siglo estaba siendo perseguida y sufría tribulación. Pero dice, pero Dios que es justo, a él le ha parecido justo que los acongojan, que los que les causan tristeza sobre tristeza, Dios los castiga.
Y que a ustedes que están sufriendo, ha parecido justo delante de Dios darles ¿qué? Reposo. Darles descanso. De manera que podemos decir confiadamente, porque esa leve tribulación momentaria produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno tesoro de Dios. O podemos decir, como está escrito también en Romanos 8:28, porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a ti. La prueba produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba produce esperanza. O podemos decir también, como dice Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestar. O podemos decir también, como dice el Apocalipsis 2:10, ¿se acuerdan? No temas en nada. Lo que vas a padecer, fíjense la seguridad, no es lo que tal vez parece. No temas en nada lo que vas a padecer. Hay una seguridad ahí. He aquí el diablo encerrará junto con vosotros en la cárcel para que seáis probados. Sé fiel hacia la muerte hasta que mueras en dirección a la muerte y yo te la daré. Es decir, habrá un descanso, habrá un reposo para el pueblo de Dios. Al final, Dios es muy misericordioso y compasivo. Le ha padecido justo a Dios, a ellos que los atribulan los leves, atribularlos, pero eternamente. Y a ustedes, darles un descanso y una paz. Eso es lo que está diciendo. ¿Preguntas? Regresamos con la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 1. Y ahora sí, los versículos, la segunda parte del versículo 7 hasta el versículo 12. ¿Cuándo será esto? ¿Cuándo es que Dios les va a poner un alto a la gente mala que está persiguiendo a la gente de Dios? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo como ángel de su poder. No va a ser aquí, en este siglo. No va a ser aquí mientras estamos en este cuerpo. Será allá en la eternidad. Esa vida es de tribulación, es de sufrimiento. Cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con la luz. Jesucristo dijo, ¿se acuerdan? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en ti. En la casa de mi Padre muchas moradas. Si así no puede, yo te lo digo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me puede, Dios preparará el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo soy, vosotros también estéis. Que sabéis a dónde voy, sabéis el camino. Allá es el descanso, allá es el reposo, no aquí. Así que si usted tenía pensado, pues tal vez unos 5 años voy a sentir fuego y después ya voy a descansar. No, se pierde hasta cuándo. El hombre nacido de mujer es corto de días y asqueado de sinsabores. ¿Cómo estaba el otro? Abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Estaba asqueado. Oyendo y viendo los hechos inicuos de ellos. No podía subirlo. No podía tolerarlo. Pero en aquel día, desde el momento en que uno muere, Lucas 15:31, el rico despertó en el lugar de tormento. Y el pobre, el mendigo llamado Lázaro, en el seno de Abraham, en un lugar de descanso, en un lugar de reposo. Ten misericordia de mí, y envía a Lázaro. Tuviste tus bienes en tu vida.
Lázaro también vale. Ahora eres consolado, hasta entonces. Hasta que muramos y despertamos a nuestra realidad eterna. Y finalmente, cuando Cristo venga a ser el juicio de Dios, entonces tendremos ese descanso temporal para ir a nuestro descanso eterno. O, en su defecto, de ese tormento temporal para ir al castigo eterno. Hasta aquí pregunto yo. Esto es necesario, ¿no? Porque el tema de la carta a los tesalonicenses es la segunda venida de Cristo. Y aquí está diciendo específicamente a qué viene. Número 1, a pagar con tribulación a los que lo contribuyen. Número 2, a ustedes que son atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder y lleva de vuelta. A eso viene. Ese es el propósito de la segunda venida. Y eso es todo lo que discute el libro de Apocalipsis. Es decir, si usted no entiende el libro de Apocalipsis, no se preocupe. Entiende lo que acabamos de decir en 2 Tesalonicenses 1, 5 a 7, y este es todo el libro de Apocalipsis. Eso es todo el significado de Apocalipsis. Que Jesucristo viene a dar retribución. Ahora, cuando dice que es el justo juicio de Dios, está diciendo que Dios no es imparcial. Está diciendo que Dios no hace acepción de personas. Y dice que Él viene desde el cielo con los ángeles de su poder. Mateo 25 nos da una, no lo vamos a leer, pero Mateo 25 nos da una descripción. ¿Se acuerdan? Él viene y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Los ángeles pondrán unos a la derecha y otros a la izquierda. Pero también dice que viene en llama de fuego. No solamente viene con los ángeles, viene en llama de fuego. Y el fuego es un sinónimo de destrucción. Usted sabe, el fuego lo que hace es consumir, destruir. Y Jesús viene para destruir. Ya digo, ¿a quiénes? A los que se atribulan. Dice que viene con los ángeles de su poder. Versículo 8 dice que viene en llama de fuego. Para dar retribución. La palabra retribución significa pago. Es decir, para darle su salario a cada uno. ¿Eso es? Dicho de otra manera, Dios no va a condenar a nadie. Porque luego a veces las personas dicen, ¿a poco usted cree que Dios, según 1 Juan 4:8, Dios es amor? Un Dios de amor va a castigar en el infierno para siempre a las personas. Ese no es un Dios de amor. No, Dios no viene a castigar. Él viene a ¿qué? A dar un pago. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículos 10 y 11. ¿Qué es lo que dice? Segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículos 10 y 11. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba. ¿Qué dice? ¿Castigo? ¿Qué dice? ¿Para que cada uno reciba la vida eterna? No. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Sea bueno, sea malo. Ahora acompáñenme a Gálatas capítulo 6. Dijimos que el 11 también, antes de ir a Gálatas. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, es decir, convencemos a los demás. Pero, más allá de que convenzamos a los demás, más allá de que logremos a los demás, ¿se acuerdan de lo que dijo de Jesús? ¿De qué le servirá al hombre si lograre a todo el mundo y lo que da se pierde a sí mismo?
Pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea. ¿Qué dice? A vuestras cosas. Como dijo Pablo, no sea que habiendo sido dando para otros, yo mismo venga a ser qué. Entonces, ahora sí vamos a Gálatas. Gálatas capítulo 6. Él no viene ni a condenar ni a dar vida eterna. Él viene a dar bendición. Es decir, con un pago justo. Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis. Dios no puede. Pensé que Dios era omnipotente. Pues el Dios omnipotente, el Dios verdadero, hay cosas que no puede hacer. Hay cosas que no puede hacer y hay cosas que no puede hacer. Por ejemplo, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no es un ser humano. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios ¿qué? Puede ser tentado. No tienta y no puede ser tentado. Dios no tienta y no puede ser tentado. Hay cosas que Dios únicamente no puede hacer. Y entre ellas es, Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también es verdad. Así que el predicador no puede enviar a nadie al cielo. El predicador no puede enviar a nadie al infierno. No le puede decir a nadie, tú te vas a salvar. No le puede decir a otro, tú te vas a condenar. Porque ni siquiera Dios va a decir, tú te salvas y tú te condenas. Soy yo mismo. Él solamente viene a dar el pago de lo que mis iniquidades o de lo que mi fe y confianza en Dios merecen. Para que sean dignos de su llamamiento. Bueno, dice aquí, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice? Porque el que siembra para su carne, de la carne será corrupción. Más el que siembra para el espíritu, del espíritu ¿qué? Será vida eterna. Aquí explica el contexto a que se refiere. Versículo 16 del capítulo 5. Digo pues, andar en el Espíritu, es decir, conforme a la voluntad de Dios, revelada por el Espíritu Santo en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Digo pues, andar en el Espíritu, es decir, conforme a la palabra de Dios, conforme a su voluntad, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se ponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por la palabra de Dios, por el Espíritu, pues es bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, discusiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esto. Es decir, y cuanto se le parezca, acerca de las cuales, los esto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué les amamos? No heredarán el reino de Dios. Él viene a dar un pago y ese pago va a ser justo, es una retribución. Te va a dar lo que tú sembraste. Dios no va a enviar a nadie al infierno. Uno solo elige dónde quiere pasar la eternidad. Usted elige. Jesús no lo va a lanzar al infierno. Tampoco le va a decir, vamos al cielo. Le va a decir, ese es tu pago, el infierno o el cielo. Es tu pago, es tu salario, es lo que te ganaste, es lo que sembraste y es lo que posees. Espiritualmente hablando. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas.
Dios no puede ser juzgado. Nadie le toma el pelo a Dios. Nadie se burla de Dios. Nadie va a engañar a Dios. Nadie le pone los frenos, pues. Regresemos ahí a segundo de los Tesalonicenses. Veamos otra vez el versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús en el cielo con los ángeles de su poder. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para hacer glorificar a sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por nosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. El justo juicio de Dios viene sobre, número 1, las personas que no conocieron a Dios. Versículo 8. Él va a dar retribución a quienes? A los que no conocieron a Dios. Vamos a ponerlo aquí. La retribución de Dios es para, número 1, los que no conocieron a Dios. Aquí, entre comillas, se está hablando de los gentiles. Porque recuerdan ustedes a quién Dios se había revelado al pueblo de Israel. Vosotros sois especial tesoro. Cuando todos los pueblos escuchen esta ley, dirán: ciertamente la nación grande, pueblo entendido es ese, porque ¿qué Dios hay tan cercano a su pueblo como está Jehová su Dios? Ellos iban a dar cuenta que solamente a los israelitas se les había acercado Dios de una manera muy especial, y con ellos el hecho que va a su pacto. Incluso les dice: no con nuestros padres, dijo Moisés. Con ellos no, ni siquiera con ellos. Con nosotros, los que estamos aquí vivos, con nosotros que le vimos cara a cara en el monte, cuando ondeaba, cuando temblaba, cuando rodaste, no subamos nosotros al monte si lo sube tú, porque no podían soportar lo que se decía. Acompáñenme al libro de Romanos, capítulo 1. Antes del capítulo 1, acompáñenme al 2, 18. Bueno, 17 y 18. Vamos a leer del 17 al 23. Fíjese cómo lo dice. Porque aquí se hace un contraste entre los que conocieron a Dios y su voluntad y los que no conocieron a Dios y su voluntad.
Romanos 2:17, he aquí, tú, el judío, tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios y conoces su voluntad. He instruido por la ley, aprueba lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, o sea, con esa arrogancia, con esa prepotencia del judío, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se adulterar, ¿adulteras? ¿Tú qué dices que no se ha de adulterar? ¿Adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos? ¿Cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con la operación de la ley deshonras a Dios? Porque no está escrito. El nombre de Dios es que no hace por causa de nosotros. Ustedes dicen que ustedes conocen a Dios y que los gentiles no conocen a Dios, pero lo mismo que le condenas al gentil, tú lo haces. Hace lo mismo. Oh, pero tú eres el maestro de ellos, porque ellos no saben. Ellos no, ¿qué? No conocen a Dios. Es lo que está diciendo Pablo en 2 1. La retribución de Dios es para los que no conocieron a Dios. En la mente de los gentiles, de los judíos, ¿quiénes serán? Los gentiles. Nosotros sí conocemos a Dios. ¿Verdad? Capítulo 1, del versículo 18. Hasta cierto punto tenían razón de que los gentiles no conocían a Dios, pero no porque sea imposible conocer a Dios, sino porque, como lo vamos a leer, una vez que lo conocieron, decidieron negarlo. Como aquel hombre que se iba y decía, soy soltero. Y de repente cuando iba la mujer a darle de comer, ¿y ella quién es? Es mi hermana. No que no lo hubiera conocido, ¿verdad? Es mi cuñada, es mi sobrina. Solo que lo negaba. Dice aquí, capítulo 1, versículo 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, es visible, es palpable, pues Dios se lo manifestó. Es decir, nosotros vemos que algo existe, ¿no? Si algo existe, es porque alguien lo hizo. Yo no necesito ver la fábrica donde se hacen estas sillas para deducir que en una fábrica se hicieron esas sillas. Alguien las fabricó, ¿cierto? Yo no necesito ver al carpintero tomando medidas, haciendo los cortes, ligando, barnizando, pintando, clavando, para decir, un carpintero hizo eso. Alguien lo tuvo que haber hecho. Yo no necesito ver a un albañil o fotos de un albañil haciendo esta construcción para decir, un albañil o un arquitecto lo hizo. Porque eso es evidente. Hay evidencia física que me hace razonar en base a las leyes de la lógica, en base a las reglas del pensamiento correcto, a las leyes del pensamiento correcto, que alguien hizo lo que vemos. De la misma manera, ninguna persona puede decir Dios no existe.
cuando está viendo su creación. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, o sea, su eterno poder y su deidad, se pueden entender por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Usted sabe, a todo efecto corresponde una causa correcta. Hay una mente inteligente, hay un diseñador que es superior a la materia, que creó todo lo que existe. Porque hay un diseño, hay perfección. Ese creador inteligente no está sujeto a las reglas que nos gobiernan. Toda cosa que comenzó a existir tiene una causa, hasta llegar a una causa que es intransigente, es decir, eterna, incausada, increada. Esa causa increada es Dios. Todo lo que vemos tuvo un origen, incluso lo que no vemos. El aire tiene un origen. Todo fue creado por la mente de Dios y por el poder de Dios. Pero Él no fue creado porque es ajeno a las leyes que nos gobiernan. Dice 21, el 20 dice, de modo que no tienen excusa. 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Porque profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios nos entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando a Dios oculto las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución de vida personal. Y como ellos, fíjese, no aprobaron, no dice que no conocieron, no dice que no entendieron. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios nos entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces Jesucristo viene a dar retribución, a dar el pago, a darle su salario a cada quien, empezando por quienes, los que no conocieron a Dios. Pero ustedes están siendo sarcásticos, Pablo. Pero ustedes, los judíos, ¿qué? Ustedes sí conocen a Dios. Ustedes incluso enseñan a quienes, a los niños y a los que no saben. Es lo que está diciendo Pablo. Bueno, Jesucristo viene a dar retribución a los que no obedecen al Evangelio. A ellos porque supuestamente no conocen a Dios, y a ustedes porque conociéndolo no lo obedecen. ¿Qué dicen? ¿Ya tienen su pago? ¿Ya tienen su pago? Preguntas, hermanos, dudas. ¿Sí?
está quedando claro, no? O ya se me perdieron y ya se me está quedando dormido. No, entonces empezamos con esta doctrina. Segundo de los Tesalonicenses 1:5. Esto es demostración del justo juicio de Dios. Para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste, el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado santo. Recuerden, la iglesia está constituida ¿de qué? De santos, hombres y mujeres, judíos y gentiles. Es decir, los que sí reconocieron a Dios y los que sí que obedecieron al evangelio. Cuando vengan aquel día para ser glorificados sus santos y sean guiados en todos los que creyeron por cuanto su testimonio ha sido creído por Dios. Si Dios lo permite, la próxima lección, ahora vimos el significado contextual, cultural. ¿Qué fue lo que entendieron los primeros lectores? Para la siguiente semana veremos cómo lo aplicamos a nosotros. Más bien, dentro de 2 semanas, porque la próxima semana, ¿sí, verdad? Ya es el seminario, el evangelismo personal. Y bueno, después del seminario, continuaremos con el segundo de Tesalonicenses 1, del 8 al 12. Preguntas, dudas. Ahí es su manual que tiene, repáselo, memorícelo, úselo para ganar a nuestra Cristo, todo para la honra y para la gloria de Dios. Por ahí les voy a enviar durante la noche, tal vez hoy mismo, 4 videos de media hora para que el grupo libre lo puedan ver sobre cómo se utiliza ese material para presentarlo al momento de evangelizar a una persona. No necesita hacer un estudio formal, incluso cuando saludamos a alguien en las tortillas, o cuando saludamos a algún compañero de escuela o algún pariente, en cualquier momento se puede utilizar ese estudio. Que Dios los bendiga.